Un billonario soltero negro dormía en el asiento 8A. Nadie en la zona preferencial reparó en él más que por dos cosas: la mochila modesta a sus pies y la foto de una niña pegada en la funda del teléfono, sonrisa infantil que brillaba en la pantalla cuando la luz de la cabina pasaba sobre ella. Vestía una sudadera gris, vaqueros sencillos y unas zapatillas que no delataban cuentas bancarias ni portadas de revista. Dormía con la cabeza apoyada en el respaldo, la respiración lenta, como quien confía en que el mundo seguirá intacto hasta que uno vuelva a abrir los ojos. La voz del capitán atravesó la lámpara de lectura y el murmullo nocturno. Se solicita a cualquier pasajero con experiencia en vuelo militar que se identifique en la cabina. No era una petición rutinaria. Había en la línea del anuncio una urgencia medida que resecó la garganta de algunos. El murmullo se convirtió en silencio. Manos dejaron de hojear periódicos. Café a medio beber tembló en tazas que vaciaron con negligente violencia. Marcus Cole se despertó con el latido acelerado de quien ha sido llamado. La imagen de la hija acudió como un golpe. Zoe, 7 años, pelo rizado salvaje, un dibujo de un cohete colgado en la nevera de su apartamento. «Vuelvo, pequeña», pensó con la certeza de una promesa tatuada en la memoria. No era una figura de palabras. Durante toda la custodia de Zoe había hecho una elección sencilla y peligrosa: vivir con discreción, para protegerla. Esa noche viajaban juntos. Ella dormía con la cabeza en su regazo, un peluche urbano pegado a su pecho. Marcus cerró los ojos apenas un segundo más, se frotó la cara con la mano y con el mismo gesto con el que muchas veces guardaba su reloj para no llamar la atención, se puso de pie. La tripulación lo observó mientras se acercaba al frente de la cabina. Jennifer, la azafata principal, reconoció en su semblante algo más que la sobriedad de un pasajero con licencia. Había en su andar la quietud que solo da la experiencia en situaciones extremas. «¿Usted fue piloto militar?», preguntó Jennifer, con una mezcla de profesionalismo y la cautela de quien no permite errores de juicio en su avión. Marcus asintió. Mostró la documentación, una licencia, uno que otro curso actualizado, y en la pantalla de su teléfono, entre las aplicaciones, un certificado digital de que había volado años atrás en misiones que ahora parecían pertenecer a otra vida. Carter Whitfield, en fila 2, se limpió la garganta alto, con el gesto silencioso de quien quiere que todos sepan que tiene opinión y autoridad moral. «¿Un piloto en sudadera?», murmuró, más para el vecino que para la azafata. Sus ojos recorrieron la cabina como quien escanea un escenario para confirmar una hipótesis. «Nunca confío en la apariencia». Unos cuantos pasajeros miraron con esa mezcla de curiosidad y malicia que endurece los momentos críticos. La presencia de un billonario en 8A, invisible por elección, produjo en Carter una cópula de desprecio y sorpresa que no intentó disimular. Dr. Alicia Monroe, una médica pediatra que volvía de una conferencia, observó la escena con calma. Se le acercó a Jennifer con voz serena. «Si necesito una consulta médica, estoy a disposición. Pero si hay que evaluar la experiencia real, hay que preguntarle a él». Su apoyo fue como una ancla para Marcus. No un voto incondicional, sino una confirmación profesional que ayudó a disolver dudas susurradas. Del otro lado del pasillo, un veterano con una camisa raída y una medalla de la Marina colgada en el interior del bolsillo, se inclinó hacia adelante y habló con voz rasposa. «Si dice que voló F-16, puede que haya volado más que yo, pero yo sé de órdenes, escúchelo». En la cabina, el capitán, un hombre cuya voz transmitía años de horas de vuelo, habló con firmeza. «Necesitamos a alguien que haya volado en combate, entrenado para situaciones donde los sistemas fallan. Si puede entrar, por favor, identifíquese ahora». Marcus asintió, contuvo el aliento y cruzó al frente.
La puerta de la cabina se abrió y se alineó por un instante la percepción y la realidad. La figura modesta, con manos grandes que habían apretado palancas de misiones aéreas y ahora se cerraban alrededor de algo tan cotidiano como el respaldo de un asiento. La cercanía de la cabina reveló su universo propio. Pantallas azules, luces ámbar que marcaban estados y un leve olor a plástico calentado por horas de operación. Marcus estudió todo con la mirada entrenada. Un silencio breve recorrió la sala como un soplo de reconocimiento. No se trata de traje ni de etiqueta, pensó. Se trata de lo que puedes y debes hacer ahora. El diagnóstico llegó en voz calma pero cortante. 2 de las 3 computadoras de control de vuelo no respondían y la tercera presentaba degradación intermitente. Para ponerlo en términos que todo el mundo en la cabina pudiera entender, el capitán lo explicó con la metáfora de la carretera. Es como si el coche perdiera la dirección asistida y uno de los 3 frenos. Puedes seguir conduciendo, pero ya no hay ayuda electrónica. Todo será más duro. Si eso es cierto, necesitamos reversionar al control manual de reserva y prepararnos para un aterrizaje que exigirá fuerza y precisión. Marcus escuchó, y en su mente se activaron años de procedimientos y de instinto. La explicación técnica fue breve, suficiente para que los tripulantes la comprendieran, pero no para convertir el vuelo en una lección. Marcus decidió que lo primero era recuperar, aunque fuera por un momento, el control físico de la aeronave. Dijo lo que debía decir con voz medida. Puedo ayudar, no voy a improvisar. Necesitaré acceso al módulo de control de reserva, y hay que asumir que los sistemas hidráulicos podrían fallar. Si eso ocurre, el yugo se pondrá pesado como un volante sin servofreno. Su descripción fue simple, una analogía que arrancó una exhalación colectiva. Como conducir cuando tu coche se vuelve difícil de manejar. Ryan Cho, el primer oficial, joven y con las manos aún sin callos de una carrera que empezaba, lo miró con los ojos de quien estaba a la mitad entre la fe en el procedimiento y el miedo a lo desconocido. Nunca había ejecutado una reversión manual fuera del simulador. Sus dedos temblaron al pasarle las tarjetas de historia del vuelo a Marcus. El intercambio fue breve. Marcus colocó su mano sobre la suya, la mano firme que hubiera sujetado palancas bajo fuego, y dijo, «Haz lo que te diga, hazlo con calma, y recuerda, respira, cuenta y confía en las referencias físicas. Yo te cubriré». El ambiente en la cabina mutó. La incredulidad se transformó en acción. Los asistentes cortaron el pasillo, reacomodaron su formación. Carter no contó silencio, murmuró algo que, a la prensa, parecería una broma fuera de lugar, pero la tensión allí cortó con una nota de hierro. ¿Y si es un espectáculo? Su voz fue una sombra que intentó cubrir la luz del momento. El veterano a su lado, sin embargo, le espetó con rudeza. «Estás herido de prejuicio. Cubre la boca y observa». Marcus se introdujo entre los asientos hasta la cabina, como quien vuelve a una memoria muscular. Había pasado años sin tocar ciertos paneles, años en los que construyó una fortuna en inversiones discretas, en tecnología y en filantropía silenciosa. Nada de eso lo definía ahora. Lo que importaba era si su experiencia contenía la respuesta que el avión necesitaba. Aún así, entre pensamiento y pensamiento, una pequeña preocupación risueña lo acometió. La escena se vería rara en los titulares, un billonario en sudadera tomando los mandos. Pero los titulares no conducirían a Zoe a casa. «No es para los titulares», murmuró para sí apenas un segundo, con la moderna ironía de quien sabe que la realidad y la percepción a menudo se distancian. Las manos en la cabina empezaron a trabajar en armonía. Jennifer, que había sido quien lo había llamado, informó a la tripulación de cabina que Marcus era apto y que el veterano corroboraba parte de su pasado.
La pareja de ancianas que viajaba cerca exhaló un «gracias a Dios» que transportó alivio. Dr. Monroe pidió mantenerse disponible. Marcus, por su parte, se concentró en los relojes, los LEDs y los sonidos que para cualquiera más serían meros zumbidos. Para él eran información. Lentamente describió a Ryan lo que veía. Pantallas muertas, comandos que no respondían, el patrón de luces que confirmaban fallo en las computadoras de vuelo. Explicó, sin revelar manuales ni pasos replicables, que iban a pasar a un modo de control de reserva, un camino que obligaría a que la respuesta de los mandos fuera directa, sin la seda electrónica que suaviza y corrige. Será como volver de conducir un automóvil con dirección asistida a un volante duro, dijo. Se necesitará fuerza, pero sobre todo técnica, anticipación y estabilidad. Había en su voz una mezcla de autoridad y humildad. Sabía que el avión no le pertenecía y que la tripulación confió su vida a un hombre que, hasta anoche, prefería no ser visto. Mientras los técnicos del cockpit trabajaban en la reversión, la atmósfera en la cabina se fracturó en historias. Un hombre huyó hacia el fondo para llamar a su esposa y decir la verdad de una manera que no había planeado. «Quizá me verás tarde», dijo con un hilo de voz que temblaba. Una madre sostuvo la mano de su hijo, explicando por qué no había juegos de manos ni trucos que pudieran arreglar lo que no se arreglaba. En uno de los asientos, un adolescente grababa con su teléfono en silencio. La modernidad era cruel en su tendencia de convertir momentos íntimos en archivo digital. Marcus pensó en Zoe. Vio su ceño cuando se enojaba por el cereal a la hora equivocada. Recordó las noches de constelaciones en el techo del apartamento, dibujando estrellas con un marcador para que su hija viera que alguna luz los vigilaba. «Vuelvo, mi pequeña», repitió, y la frase fue un ancla que lo mantuvo presente ante el rumor de procedimientos y fallos. No era un patriarca sacado de una novela. Era un padre que había elegido, con su dinero, una vida de perfil bajo para evitar cámaras y revueltas. Esa elección no lo hacía menos capaz, solo invisible. Su riqueza no era una armadura contra la sangre que corría entre las manos cuando la adrenalina rompía la calma. Los técnicos informaron un avance. Pudieron conectar el módulo de control de reserva, el Standby Flight Control Module, que actuaría como puente entre las órdenes del yugo y las superficies de control del avión. Marcus notó la tensión en Ryan, la mordaza de responsabilidad, y le dedicó unas palabras que no sonaban a consigna. «Con calma. Si hay vibración, no tires. Acompaña». Un consejo sencillo, humano, que envió en Ryan la calma suficiente para realizar la maniobra. Entretanto, el equipo del puente de mando comunicó a tierra. La ruta más cercana para un aterrizaje inmediato era Keflavik, Islandia. No por capricho, sino por distancia, condiciones meteorológicas y capacidad de emergencia del aeropuerto. La declaración de desvío generó una nueva realidad. La tripulación comenzó a preparar la cabina para lo imprevisible. Los pasajeros, que durante horas habían tratado la noche como si fuera una franja de tiempo sin historia, ahora miraban a la tripulación con ojos que decían que la historia había cambiado. Carter Whitfield murmuró que era una exageración. El veterano, con el rostro ensombrecido, negó con la cabeza. Marcus escuchó a lo lejos una voz que lo descubría aún más vulnerable. «¿Un billonario en 8A? ¿Qué hace aquí?» Nadie contestó. La sala entera contenía una mezcla de juicio, esperanza y temor. En el silencio que siguió, Marcus tuvo otro flash. Sesiones de entrenamiento, combustible en los tanques en misiones transatlánticas, noches de cielo cortado por destellos, un joven que prometió a su familia volver siempre. Había promesas que eran pactos oculares y promesas que eran cálculos, y Marcus había aprendido a combinar ambos.
Prometí volver. Era más que una frase. Era la fórmula que condicionó su vida. Estuvo ausente de casa muchas veces por negocios, sí, pero cada ausencia tenía un regreso previsto. Esa noche, el destino era un cálculo que no dependía de su cuenta bancaria, sino de su habilidad para convertir miedo en orden, desesperación en rutina. La tripulación anunció que iban a realizar una reversión parcial. Marcus regresó al lugar donde había dormido apenas horas antes para recoger a Zoe. La encontró arropada, con orejas rosadas por el sueño. Le acarició el cabello. Ella murmuró algo en sueños. «Papá, ¿las estrellas se van a apagar?» Marcus sonrió con una ternura que no tenía nada de pose. «Nunca, Zoe. Yo vuelvo a casa». Encendió el teléfono y la imagen de la niña en la pantalla lo miró como si supiera que la promesa era un acto de fe compartida. Apenas había terminado de sentarse cuando las luces interiores titilaron y un pitido agudo cortó la respiración colectiva. Un nuevo test en los sistemas mostró que los hidráulicos, que controlan superficies móviles y frenos, estaban perdiendo presión. La tripulación en la cabina transmitió el mensaje con la moderación de quien no quiere alarmar y al mismo tiempo debe ser transparente. Pérdida de hidráulicos detectada. Podemos seguir volando, pero los sistemas de control secundario y los frenos se verán afectados. Marcus sintió el peso de la frase como una mano en el pecho. No era un milagro lo que hacía falta. Era una maniobra técnica realizada con manos firmes. En ese instante, la línea entre lo público y lo privado se estrechó de un modo punzante. Carter, que había mostrado desdén por ser conducido por un hombre de apariencia humilde, se estremeció. El veterano miró al capitán con una mezcla de respeto y miedo. Dr. Monroe contuvo la respiración. Ryan, por primera vez, vio a alguien que no necesitaba demostrar nada, solo hacerlo. Marcus, con la foto de Zoe en la pantalla de su teléfono, supo que no había lugar para la duda. Recordó una voz en su interior, la misma que había pronunciado durante entrenamientos. «Entrénate para la calma, vive para la precisión». Necesitó ambos ahora. La decisión fue tomada en la cabina. Desvío a Keflavik. El cálculo no solo contempló distancia, sino la frecuencia de emergencias, temperaturas, viento, capacidad de respuesta en tierra. Marcus y el capitán repasaron variables en voz baja: combustible residual, vectores de aproximación, posible efecto de flaps reducidos si los sistemas no respondían. La tripulación de cabina fue instruida para preparar a los pasajeros. Cinturones ajustados, asientos en posición vertical y la orden habitual, pero con una gravedad nueva. Preparación para una aproximación no convencional. Jennifer, con la profesionalidad de quien ha vivido en la cuerda floja del servicio aéreo, inició la breve charla de seguridad con una voz que contenía empatía y firmeza. En el pasillo, Carter no pudo contener su comentario y se lo lanzó a una mujer que tenía a su lado. Esto es lo que pasa cuando confías en alguien que no parece dueño de nada. La mujer, con la cara pálida, lo miró con la sospecha de quien comprende que las palabras pueden hacer daño más que los hechos. El veterano, entonces, lo enfrentó con una verdad tan sencilla como tajante. La experiencia no se anuncia con ropa. Si no lo entiendes, cállate y aprende. Carter, por primera vez, quedó sin palabras. Un murmullo de aprobación recorrió la cabina. Marcus, ya en la cabina, notó que el yugo respondía con una resistencia que su memoria reconocía de inmediato. No era lo mismo que en el simulador. Era más real, con la inercia del aire y la masa del fuselaje que empujaban contra sus manos. «No llores por las manos», pensó, con humor seco que le devolvía la calma. Tomó la respiración, lenta, profunda, y se alineó con la tarea.
llevar aquel aparato al suelo de modo que los 243 pasajeros, el personal y su hija, volvieran a sentir la luz de una mañana sin el temblor de la noche. En la cabina, el diálogo técnico se volvió coreografía. Indicar vectores, calcular la pérdida prevista de frenos, valorar la posibilidad de usar superficies aerodinámicas adicionales para frenar si los hidráulicos fallaban por completo. Palabras medidas, sin proyección sensacionalista. Ryan repitió las órdenes con voz más firme. Marcus le explicó, en términos sencillos, que no podían convertirse en manuales, cómo acompañaría las superficies y qué sensaciones buscaría en el yugo. Cuando te diga compensa, no reacciones bruscamente, ajusta y entiende el retorno. El joven asintió y algo en su expresión cambió. Una mezcla de respeto y la primera chispa de una lección que iba a permanecer. El avión comenzó el descenso hacia el norte. Fuera, la noche islandesa se extendía como una manta negra salpicada de estrellas que parecían, desde la ventanilla, un mapa de fugas de luz. Marcus, en su mente, escribió una nota para Zoe. Si todo sale bien, te llevaré a ver los Reyes del Norte y comeremos chocolate caliente. Era una promesa pequeña en comparación con la grandeza de su vida, pero era la que importaba. La idea de volver a casa no era un acto heroico para la historia, sino una continuidad de la pequeña rutina que lo definía. Hacer que la niña se riera, ayudarla con la tarea, guardarle los secretos. Mientras el avión se acercaba a la costa islandesa, la tripulación verificó procedimientos y la cabina preparó el plan de emergencia. En la parte posterior, Carter intentó sentarse derecho, como si la postura pudiera remediar la vergüenza de su prejuicio. La mano del veterano reposó en su hombro con suavidad. No había ira extrema. Solo una pregunta de humanidad que el gesto pedía responder. En un murmullo, el veterano dijo: «La próxima vez, mira antes de juzgar». Carter contuvo algo que podría haber sido una réplica. La tensión social, por un momento, cedió espacio a una posibilidad de aprendizaje. Marcus cerró los ojos apenas un momento. Recordó un día en un hangar, el olor a queroseno y a metal caliente, las órdenes y la disciplina que le enseñaron. Recordó también la tarde en la que optó por dejar aquel mundo de uniformes para construir otro. Empresas, filantropía y, sobre todo, una vida que le permitiera pasar más tiempo con Zoe. No cambió de mundo, lo añadió. Ser billonario no había borrado su pasado, le había dado la facultad de elegir anonimato cuando lo deseaba, nada más. Ese anonimato, aquella noche, no era un escudo sino una elección que lo hacía más vulnerable, y por tanto, más verdadero. Cuando el avión llegó a la vertical de Keflavik, las líneas del horizonte comenzaron a delinearse. Luces en la lejanía, el reflejo de pistas, máquinas que esperan. La cabina respiró un poco más rápido. Los instrumentos empezaron a mostrar que la reversión había funcionado parcialmente y que por el momento el control directo mantenía la estabilidad. Pero las lecturas metabólicas del avión mostraron una curva que no les gustó. La presión hidráulica seguía descendiendo. La posibilidad de un aterrizaje convencional se desvanecía lentamente. Marcus ajustó el asiento, sintió bajo su palma la textura del yugo y con voz contenida dijo: «Vamos a necesitar más pista y una aproximación con potencia. Hay que planear una técnica de descenso que nos permita minimizar el esfuerzo de los frenos». Explicó en términos generales que usarían el empuje del motor para ayudar a controlar la velocidad, además de la superficie del avión, y que la maniobra exigiría un aterrizaje con contacto firme pero controlado. En la sección delantera, Ryan sintió por primera vez el verdadero peso de la decisión. «¿Usted toma los mandos?», preguntó,
y en la pregunta había no solo duda técnica, sino la renuncia de quien confía su vida a otro. Marcus no respondió con palabras largas. Extendió la mano y dijo: «Nosotros lo hacemos juntos. Pero si llegan los momentos críticos, sostendré el yugo». Al decirlo, tuvo la certeza antigua de que ya no era el joven piloto que corría por pistas improvisadas. Era un hombre con decisiones. En su pecho, la promesa a Zoe ardía como faro. «Prometí volver», pensó de nuevo, con la nitidez de quien piensa en la línea de meta. La cabina comenzó a prepararse para el gran movimiento. Frenos disponibles, reducidos, flaps que quizá no respondieran como en condiciones normales, y la necesidad de gestionar el motor como elemento de control. El capitán alzó la voz para organizar a todo el equipo y lanzó la orden calma y precisa que solo los años de mando permiten. «Preparados para la aproximación. Notifiquen a control de tierra. Tripulación. Última comprobación de puertas y equipos de emergencia». Jennifer se movió con una eficacia ancestral, mirando a cada pasajero a los ojos mientras explicaba con ternura lo que debían hacer. En ese instante, los rostros de la cabina se volvieron a la infancia. Manos que se hicieron puños alrededor de cinturones, oraciones en voz baja que nadie podía contabilizar. El avión, sin aún revelar el desenlace, se convirtió en un teatro de concentración absoluta. Marcus, que por años había aprendido a separar el ruido emocional del foco técnico, sintió que algo en su interior se aflojaba. Había una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta, pero que le preocupaba desde siempre. ¿Qué define a un hombre cuando se lo ve por primera vez? No quiso que Zoe lo encontrara alguna vez definido por la ambición, sino por la integridad. Ahora, mientras la luz de Keflavik se acercaba y la barba de hielo en la pista prometía resistencia, supo que la respuesta no vendría de la apariencia, sino del acto. El avión entró en la fase final de aproximación. Las luces del aeropuerto delineaban una franja de esperanza en la oscuridad. A través del vidrio de la cabina, Marcus distinguió la textura de la pista, húmeda, con viento de norte, que podía complicar la maniobra, pero no imposible. Ryan respiró hondo, y el copiloto y los controladores en tierra sincronizaron sus mensajes. Marcus sintió el yugo vibrar bajo su mano como un animal que percibe peligro, y por un momento escuchó además el sonido tranquilo de la niña en la parte trasera, como si su respiración marcara el ritmo del avión. El momento de máxima tensión se aproximaba. El plan de descenso estaba trazado, aunque la incertidumbre en los números persistía. Marcus visualizó el final, la línea blanca de la pista, un toque firme, un rebote posible, y el pulsar de los frenos reducidos que tendrían que ser complementados por la potencia del motor. La promesa a Zoe fue lo último que repasó en el bolsillo de la mente antes del contacto. «Vuelvo a casa». Con esa imagen, con la foto de la niña sacudida por la luz en su teléfono, dirigió una mirada rápida al capitán, quien asintió. Ryan sostuvo las órdenes y con voz que dejaba entrever la primera enseñanza de la noche, dijo: «Listo cuando usted diga». La tensión se condensó en un suspiro colectivo. La humanidad flotó un segundo sin saber si habría cielo después del hierro y del fuego. Y entonces, justo cuando los motores ajustaron su tono y la pista se abrió en su visión, la historia detuvo su aliento. La pista se abrió ante ellos como una banda de luz en la oscuridad, y por un instante todo pareció reducirse a la estrecha franja de asfalto y a la respiración contenida de los que estaban arriba y abajo de ese hierro que cruzaba el aire. Los motores respondieron, no con la suavidad de rutina, sino con un quejido controlado que Marcus tradujo al instante. Cooperaban, pero pedían respeto. Ryan pasó las manos por los mandos como quien se prepara a sostener un puente en llamas.
Listo, dijo, y la palabra cayó en la cabina como una orden que también era promesa. Si esta historia te mueve, cuéntalo abajo. ¿Qué harías tú en 8A si te pidieran que te pusieras de pie? La aproximación fue una coreografía, donde cada gesto utilizó la memoria muscular de los hombres y mujeres en la cabina. Marcus no buscó heroísmo, solo precisión. Notó el pulso del fuselaje, el leve cambio en el tono de los alertas, el beso frío del aire islandés rozando el cristal. El yugo vibraba con decisión propia. La reversión había devuelto al piloto una relación directa con la máquina, sin las caricias electrónicas que corregían por él. Era, en términos sencillos, como tomar el timón de una barca en medio de una tormenta. No importaban las etiquetas, solo la mano que conocía la cuerda. Abajo, las luces del parque de emergencia en Keflavik se encendían como un ejército de luciérnagas. Ambulancias, vehículos de bomberos y personal de salvamento esperaban alineados, protocolos listos por si el destino decidía imponerse con crueldad. Marcus lo sabía. Lo había visto antes en otros paisajes, en otros climas. Sabía que la diferencia entre un desenlace y otro a veces se medía en centímetros y en la claridad del comando. Por eso, cuando indicó la maniobra de potencia incrementada en la aproximación, lo hizo con la simplicidad de quien traduce riesgo en acción, más empuje para sostener velocidad y control, toque firme para no permitir devaneos que regalaran rebotes imprevisibles. El primer contacto con la pista fue un golpe que resonó por todo el fuselaje como un latido. Hubo un rebote, breve, seco, y la barriga del avión golpeó otra vez, esta vez con una resonancia que pareció detener el tiempo en la cabina y en los asientos. El cuerpo humano tiene una forma extraña de medir el peligro. Algunos contaron en su mente años de vida, otros una lista de nombres. Zoe apareció en la cabeza de Marcus como un foco que iluminaba el camino. Él apretó el yugo, anticipó la respuesta del aparato y dejó que el peso ayudara a hacer el trabajo que los frenos reducidos no podían completar. El avión se deslizó por la pista con la energía de quien sabe lo que perdió y lo que aún puede ganar. Las superficies de control respondían con lentitud. La sensación de frenos disminuida era evidente, pero la potencia de los motores, orientada de forma calculada, actuó como un freno extra. El aire alrededor del fuselaje se fracturó en un sonido que muchos describieron luego como un rugido prolongado, una voz metálica que aullaba y celebraba a la vez. En la cabina, Ryan y Marcus trabajaron en una sinfonía, cada uno apoyando al otro según lo establecido. Observación, comunicación, ajuste. Nadie improvisó a ciegas. El avión perdió velocidad con lentitud mortal, como quien siente la arena en los ojos y aún así sigue caminando. Los últimos cientos de metros fueron un tramo donde el control humano se alió con la inercia y con la pista helada. Cuando al fin disminuyeron a una velocidad que permitió la detención completa, un grupo de manos arriba en la cabina dejó escapar el aire que había contenido durante lo que a algunos les pareció una eternidad. Unos segundos después, el silencio rompió en un clamor. El ruido de respiraciones, el murmullo que se hace oración laica, y luego, de pronto, aplausos que nacieron espontáneos en la espalda del avión y se fueron extendiendo por todos los pasillos. Las luces de los vehículos de emergencia se acercaron a su lado. Hombres y mujeres con trajes reflectantes rodearon la aeronave. Los bomberos colocaron su equipo, pero no hubo fuego. El avión estaba parado y entero. La piel de su fuselaje aún caliente por la fricción con el viento. La tripulación recibió órdenes de mantener la calma y preparar la puerta para desembarque controlado si los controladores así lo indicaban. Jennifer miró a Marcus con una mezcla de cansancio y gratitud que llevaba en la mirada la vigilia de horas.
Él le devolvió una sonrisa breve, sin palabras grandilocuentes. Sabía que no era solo suyo, era un triunfo compartido. En la parte trasera, la escena fue otra. Pasajeros abrazándose, algunos llorando, otros riendo con incredulidad. Carter Whitfield, quien había sido la voz del escepticismo y del orgullo frágil, tuvo que enfrentarse a la mirada del veterano que no había faltado en la noche. El rostro de Carter, que antes buscaba afirmación en los demás, se torció en una forma de vergüenza que no encontró remedio en comentarios vacíos. Caminó hacia la parte delantera, empujado por algo más fuerte que la curiosidad, la necesidad de cerrar una cuenta que él mismo había abierto. El veterano lo esperó con la paciencia de quien ha visto demasiadas cosas para enjararse en gestos de escarnio. No gritó ni lo humilló. Le ofreció una mano. «Mírame bien», dijo con voz cansada y templada. «La próxima vez, antes de hablar, piensa qué hay detrás de una persona». Carter tragó saliva. Los ojos se le humedecieron y, en un gesto que nadie se había animado a imaginar hace unos minutos, murmuró: «Lo siento». La palabra fue simple, pero en ella se alojó la posibilidad de reparación. No fue una absolución instantánea, pero sí un inicio. El veterano asintió, y con esa segunda que parecía pedir más vida que juicio, apretó la mano del hombre con la firmeza de quien sabe que la experiencia no se apaga con la apariencia. Mientras tanto, en la cabina, los controladores en tierra les dieron la confirmación de que podían evacuar de forma normal. No había peligro inminente, pero los servicios médicos subieron para evaluar al capitán, que había resultado con heridas leves por la vibración y el impacto. Ryan se mantuvo en su sitio, pálido, pero firme. Marcus notó la tensión en sus hombros y, cuando la oportunidad se presentó, le pasó una botella de agua y unas palabras que no sonaban a lección. «Hiciste lo que debía hacerse. Mantén eso contigo». Ryan bajó la mirada y dejó que una sonrisa pequeña fuera su respuesta. Dr. Alicia Monroe fue la primera en abrazar a Marcus cuando salió al pasillo delantero, todavía con las manos marcadas por el manejo del yugo. Su gesto fue profesional y también humano. Una doctora que reconoce en otro la carga que lleva el cuerpo después de la crisis. «Lo hiciste bien», le dijo con la claridad de quien no necesita añadir adornos. Jennifer, junto a ella, lo miró con lágrimas contenidas. En la fila de pasajeros se formó una especie de pequeño santuario alrededor de la cabina. La gente quería ver, tocar, agradecer. El desembarque fue ordenado. Las luces del aeropuerto creaban halos alrededor de la figura de los pasajeros que salían aún temblantes. Afuera, el aire cortante golpeó las caras, una bofetada de realidad que confirmó que estaban vivos. Personal de la aerolínea guió a la gente hacia autobuses, mientras equipos médicos evaluaban a los pocos que necesitaron atención. Los reporteros, avisores y algo entusiasmados comenzaron a tomar notas desde lejos. El rumor de un billonario soltero en 8A ya había encontrado su primera versión en los teléfonos que empezaban a teclear. En la escalinata, Marcus sintió la mirada de Zoe, pequeña, con los ojos grandes como lunas, envuelta en una manta que olía a su padre. No hubo fanfarria. Había un abrazo puro que borró la fatiga y dejó en su lugar algo que era más fuerte que el orgullo: alivio. Zoe, sin comprender los tecnicismos ni la magnitud de lo ocurrido, preguntó con la voz de quien se siente seguro por fin: «¿Estamos en casa?» Marcus la envolvió en sus brazos y la sostuvo como quien contiene el mundo entero. «Casi, mi pequeña. En un rato estaremos en casa para el chocolate caliente que prometimos». Ella rió, y por un momento todo lo anterior se convirtió en la promesa cumplida que siempre había sido su brújula. Los agradecimientos se multiplicaron. Algunos pasajeros vinieron a la cabina a dejar notas, tarjetas que hablaban de gratitud sincera. Un señor mayor,
con la mirada húmeda, le entregó a Marcus una pequeña medalla que no dijo de qué ni por qué. «Para que recuerde que lo hizo bien», balbuceó. Marcus, con el gesto de quien no acostumbra a recibir halagos, guardó la medalla en el bolsillo interior de su sudadera junto a su teléfono. No hablaría mucho con la prensa. Decidió en la mente, porque la prioridad era su hija. Había, sin embargo, otra elección: aceptar con humildad que la tripulación y los servicios de emergencias merecían el reconocimiento tanto como él. Carter lo encontró cuando los últimos pasajeros subían al autobús. Caminó hacia Marcus con la cabeza baja. No había cámaras cerca en ese momento, solo el viento y las luces de servicio. «Se me fue la lengua», dijo, con una voz que trató de ser más de verdad que de imagen. «Me equivoqué, gracias». Marcus lo miró. No era un diálogo fácil, pero la honestidad de aquel pedido de disculpas tenía la rara virtud de ser pequeña y por eso real. «Gracias por decirlo», respondió Marcus. «A veces juzgamos por miedo, no por conocimiento». Carter asintió, como si en ese intercambio hubiera aprendido algo que no podía leerse en los periódicos. La prensa, por supuesto, no tardó en acercarse con preguntas. Grabaron el rostro de Marcus, inventariaron la sudadera y la foto de Zoe, forzaron la carcasa del misterio para ver qué había debajo. Surgieron titulares que querían convertir la noche en parábola de redención y anonimato. «El multimillonario que tomó los mandos», decía uno. «¿Moda o valentía?», preguntaba otro. Marcus, previsiblemente incómodo ante el foco, habló lo justo. Agradeció a la tripulación, destacó la profesionalidad de los servicios de emergencia y, con la serenidad de quien ha vivido muchas mañanas diferentes, dijo que hoy la prioridad era que los pasajeros estaban a salvo y que él regresaría a su hija. No negó su fortuna cuando se le preguntó, no la celebró. Ainfak. El siguiente episodio fue más íntimo. Antes de dejar la zona segura del aeropuerto, Marcus pidió un momento para hacer una llamada. No había cámaras en su rostro cuando tomó el teléfono. La función de altavoz quedó activada para que Zoe pudiera escucharlo. «Hola, mi estrella», dijo, con voz que todavía llevaba las vibraciones de la pista. Zoe, que había visto aquella escena desde el autobús, con ojos de asombro y un miedo que se desvanecía, respondió con la inocencia franca de su edad. «Papá, ¿volviste?» Marcus dejó que un silencio breve respondiera, cargado de todo lo que no cabía en palabras. «Sí, estoy bien, estoy camino a casa. ¿Tienes el dibujo del cohete?» Zoe rió, su risa pequeña como un timbre limpio. «Sí, lo tengo. ¿Me traes chocolate?» «Te traeré el más grande», prometió Marcus. La voz del otro lado se hundió en la normalidad, y eso fue una cura. Cuando colgó, sentía que algo había vuelto a su sitio. No era la fama lo que buscaba, sino el regreso a la rutina que hace que la vida valga. Días después, la historia tomó formas distintas. Había entrevistas, sí, y agradecimientos formales de la aerolínea hacia la tripulación y hacia Marcus por su ayuda. La compañía ofreció reconocimientos a Jennifer, a Ryan y a todo el equipo que había trabajado esa noche. Marcus aceptó que se reconociera a la tripulación. En las ceremonias públicas que siguieron, tomó el micrófono solo para poner el foco en los demás. Sostuvo que el mérito no era de una persona, sino de un conjunto de habilidades, entrenamiento y, sobre todo, confianza mutua. Los medios, que querían convertir la trama en un guión de cine, insistieron en la narrativa de billonario héroe, pero él se negó a teatralizar lo íntimo. Su decisión fue natural. Su vida de discreción no era omisión, era elección. Con el tiempo, las secuelas prácticas se resolvieron. La aerolínea realizó inspecciones, los ingenieros examinaron el sistema fly-by-wire y descubrieron fallas en unidad redundante que, bien documentadas, iniciarían una investigación técnica que meses después terminaría en recomendaciones de seguridad. Hubo informes y análisis
que explicaron lo sucedido con lenguaje profesional. Ninguno sustituyó la sensación que muchos pasajeros guardaron, una mezcla de gratitud y asombro. Ryan, el joven primer oficial, recibió felicitaciones que dejaron huella en su carrera. Le ofrecieron un puesto de instructor interno y, en privado, Marcus le recomendó mantener la curiosidad y la humildad como brújulas. En lo personal, Marcus regresó a su ciudad y a la vida que el dinero le permitía diseñar a su modo. Casa segura, colegio bueno para Zoe, la posibilidad de elegir anonimato en los viajes. No obstante, algo había cambiado en su percepción pública. La historia se había extendido, sí, pero también generó una discusión sobre prejuicio y apariencia. Carter Whitfield, por ejemplo, se encontró en cartas abiertas y conversaciones con vecinos, intentando explicar su error. Hubo quienes lo defendieron por el coraje de admitirlo. Hubo quienes lo criticaron por la ligereza del ataque inicial. En el fondo, lo que quedó fue una lección elemental. La dignidad no se viste ni se desviste según el saldo bancario. Marcus no buscó que la anécdota se volviera saga. Prefería que la vida siguiera su curso. Tardes de tarea con Zoe, noches de constelaciones en el techo, pequeños actos que recreaban la cotidianeidad y la hacían sagrada. Sin embargo, en los momentos en que la prensa preguntaba por qué viajaba con sudadera puestos en la noche, él explicaba con simpleza: porque puedo elegir pasar desapercibido si quiero, porque a veces la seguridad y la paz te piden modestia. Esa respuesta, que en otros labios hubiera sonado a excusa, en él era una verdad construida. La discreción no negaba la fortuna. La transformaba en algo que podía inclinarse hacia la privacidad y la protección de una niña de 7 años. Hubo un gesto pequeño que quedó para él como símbolo de todo aquello. En el bolsillo interior de su chaqueta conservó la medalla que el anciano le había dado en la pista. La miraba a menudo y pensaba en las manos que la habían forjado, en el gesto que la había entregado. No se la puso en el pecho ni la exhibió. La guardó como quien mantiene un amuleto de la humildad, una nota que le recordaba que la excelencia se demuestra en la acción más que en el título. En una tarde de invierno, después de que la noticia se apaciguara y el rumor se diera lugar a la rutina, Marcus llevó a Zoe a una cafetería pequeña donde preparaban chocolate caliente con especias. Ella se sentó en la mesa de siempre, con su dibujo del cohete doblado en el bolsillo. Miró a su padre con ojos limpios. «Papá», dijo, «¿crees que las estrellas de verdad nos cuidan?» Marcus pensó en miles de fragmentos de cielo que había cruzado, en las veces que había jurado en el silencio que volvería. «No creo que nos cuiden», respondió, con la honestidad de quien ha aprendido que el cuidado a veces lo da la gente que se queda. Creo que hay personas que se cuidan entre sí, y que nosotros debemos ser una de esas personas. Ella asintió, como si esa fuera la lección que necesitaba. Tomó su taza con ambas manos y la sorbió como si bebiera una promesa. Marcus la observó, y en la mirada encontró el sentido que había guiado cada decisión suya. No era la cuenta en el banco lo que determinaba su valor, sino la fidelidad a aquello por lo que había prometido luchar. Ser billonario no le confería mayor humanidad. Ser padre sí le pedía responsabilidad. Esa responsabilidad había sido la que lo había empujado a levantarse en 8A, a atravesar la vergüenza que a veces viene con la sobriedad, a contar con su pasado de piloto como herramienta y no como ostentación. La vida siguió con matices. Proyectos de filantropía que prefería mantener en silencio, inversiones que le permitían alojar proyectos educativos para jóvenes en riesgo, y la rutina familiar que llenaba los días. De vez en cuando, un pasajero lo reconocía en la calle y le daba las gracias. Marcus siempre respondía igual, con una sonrisa y un comentario que devolvía el foco a la tripulación o a los servicios de emergencia. No era una forma de esconder su figura.
Era una elección que reiteraba su creencia de que el acto revelaba, y que muchas veces la fama solo ensombrece lo esencial. En la noche, cuando Zoe dormía, al mirar la foto pegada en la funda del teléfono, Marcus sentía la misma gratitud que esa madrugada en cabina, y también una extraña paz. No se trataba de reconciliar la imagen pública con la privada. Se trataba de mantener coherente la vida que había decidido construir. A veces pensaba en el extraño contraste de su identidad. Un hombre con recursos que eligió la discreción, con pasado de alas y de misiones, que ahora encontraba heroicidad en lo cotidiano. La grandeza no necesita uniforme, se decía como un mantra, solo requiere amor y responsabilidad. Meses después, en una reunión íntima con Jennifer Ryan, el capitán recuperado y algunos pasajeros que habían quedado en contacto, hubo un brindis improvisado en un restaurante discreto. No hubo fotógrafos, ni discursos en titulares. Fue un encuentro de reconocimiento y de amistad, truncada por la adrenalina y restaurada por la calma. Carter, en esa mesa, ya no era la misma sombra. La experiencia lo había moldeado y lo había hecho más humilde. El veterano, con su medalla aún cerca del corazón, sonrió y levantó la copa. «Por las segundas oportunidades», dijo en voz alta. Todos brindaron. La historia de aquella noche quedó guardada en distintos formatos, en archivos técnicos que explicaron fallos y recomendaron medidas, en cartas anónimas de agradecimiento, en la voz de un niño que contó que esa noche su padre le dio un abrazo más fuerte que nunca. Para Marcus, la noche quedaría también inscrita en la memoria como la vez que se volvió a encontrar con su propio pasado y lo utilizó no para reclamar honor, sino para cumplir una promesa hecha a una niña que contaba estrellas. La última imagen que quedó en su cabeza semanas después no fue la pista ni la vibración del yugo, sino el rostro de Zoe, inclinándose sobre un dibujo, contenta con su chocolate caliente. Esa imagen se le pegó como una contraseña que lo rescataba de cualquier tentación de grandilocuencia. Caminó con ella de la mano hacia casa y en cada paso el mundo recuperó su tamaño normal. El barrio, el portón, la llave en la cerradura, el humo del café que inunda una cocina. No había cámaras. Solo la luz amarilla del pasillo que se filtraba por la puerta. Marcus dejó a Zoe en la mesa con sus colores y se quedó un momento en el umbral, mirando el cielo que, desde la ventana, brillaba con indiferencia y belleza. Al cerrar la puerta tuvo otra certeza. No necesitaba que nadie lo viera para ser valiente. La valentía, pensó, no es espectáculo, es la suma de decisiones pequeñas, repetidas, que sostienen a los que amas. Se acercó a la mesa, cogió la taza que quedó y sopló el vapor. En el reflejo de la porcelana, la ciudad parecía una constelación invertida, y él sonrió por dentro, sabiendo que, esa noche en 8A, había hecho lo único que realmente importaba. Había vuelto a casa. Si esta historia te llegó al corazón, comparte para que más personas conozcan historias de coraje cotidiano. Suscríbete para escuchar más relatos de quienes, sin pedir reconocimiento, cambian la vida de otros con actos de responsabilidad y valentía.